Bien. Vamos a hablar para comenzar el estudio esta mañana. Así nos disponemos a profundizar un poco en las Escrituras. Oramos. Señor, te damos gracias porque podemos disfrutar un nuevo tiempo, un nuevo momento para profundizar en las Escrituras, para poder ver tu voluntad, tu deseo, lo que has pensado, imaginado, y queremos, Señor, abrir nuestro entendimiento, nuestro espíritu, para poder recibir tu palabra. Señor, queremos estar dispuestos, atentos, queremos también ser abiertos a lo que tú nos vas a indicar y que podamos ser confrontados con tu palabra a través de tu Espíritu Santo, que es el que nos confronta, nos redarguye, nos convence de muchas cosas. Por eso nos disponemos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en Génesis capítulo 3, analizando la narrativa bíblica desde el inicio, para poder ver cómo el Génesis nos da una especie de plataforma de símbolos, de significados de palabras, de relaciones que después se van a repetir. Es decir, la idea es poder ver que Génesis es una especie de tutorial, una especie de plataforma para poder comprender lo que viene después. Si nosotros no entendemos bien el Génesis, después es difícil poder comprender lo que viene. O mejor dicho, nos va a ayudar muchísimo a comprender más lo que viene en toda la narrativa. Porque recuerden que la Biblia, si bien son 66 libros, no es que están desprendidos uno del otro. Al contrario, están totalmente interconectados y no hay manera de que podamos interpretar, hacer una exégesis de cualquier libro de la Biblia y no estar conectados con otros. No hay manera. No hay manera. De hecho, habíamos visto a Jesús, cuando habla del divorcio, por ejemplo, cita Génesis 3, cuando habla del matrimonio, del sexo, cita Génesis 3, cita los 10 mandamientos. Siempre hay una interconexión entre todo. O Pablo, cuando también va a hablar de la mujer que hemos visto en 1 Timoteo, va a citar Génesis 3. Pedro, cuando habla del bautismo, que el bautismo salva, creo que es su primera carta, también está haciendo alusión a Génesis 6, al diluvio. Entonces, todo el tiempo, los mismos escritores bíblicos, cuando escribieron sus cartas, lo interconectaron con otros pasajes o con la información que tienen en Génesis y demás, ¿no? Y bueno, eso es lo que estamos haciendo ya hace un tiempo, analizando realmente lo que, o poniendo foco en los primeros capítulos de la Biblia. Así que vamos a Génesis 3. Y nosotros habíamos quedado en estos últimos domingos, habíamos visto la caída del hombre, aunque podríamos decir que no, quizá la frase sería no tanto la caída, sino el no alcanzaron, porque la idea era que ellos pudieran reproducir lo que estaba pasando en el jardín del Edén, se pueda reproducir en toda la tierra. Entonces, al perder el acceso al jardín del Edén, del árbol de la vida, no se puede reproducir, obviamente, esto en toda la tierra. Entonces, es no haber alcanzado. Después de ver esto, de que el hombre cayó, vimos el lamento de Dios, esta expresión, ¿no?, de ¿dónde estás? Recuerden, eso lo habíamos visto el domingo pasado. ¿Dónde habías caído? ¿En dónde estabas? ¿No? No por una situación geográfica, sino en la condición en la que estabas. ¿Cómo pudiste haber caído en eso, no? Y hay un lamento de parte de Dios porque Dios sabía exactamente lo que iba a ocurrir, lo que iba a pasar después de esta decisión, ¿no? Entonces, nosotros vimos que hay una especie de un dolor de Dios, de un lamento por ver que el hombre había caído en lo que cayó, ¿no? Y después del lamento de Dios, lo que Dios va a describir es la consecuencia del pecado. Es decir, Dios va a describir qué es lo que va a ocurrir
una vez que ellos decidieron rechazar a Dios. Entonces vamos a leer Génesis 3. Habíamos visto algo de esto en el verso 14 el domingo pasado, que le dijo: entonces Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita tú entre todos los animales y entre todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Esto no es que la serpiente se iba a alimentar de polvo, ¿no? La serpiente no come polvo hoy, está claro eso, ¿no? Recuerdan que habíamos dicho que el hecho de comer polvo está haciendo una connotación de una humillación. Sí, bueno, pero vieron que creo que esto es cuando hacemos un doblaje de una película en inglés y aparecen estas frases como comerás el polvo, ¿no? Estas frases, claro, morder el polvo. Es esa la imagen. Es decir, alguien que va a estar destruido, derrotado, humillado, ¿no? Es eso lo que quiere expresar, porque si no, polvo comerás todos los días de tu vida, ¿no? Es raro, por eso esto no es literal, sino que tiene una connotación detrás de esto. Después viene, ahora va a ser un vínculo entre la serpiente y la humanidad. En el verso 15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendiente y su descendiente. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar, su talón. Es decir, cuando la serpiente muerde, como se arrastra, muerde el talón, el golpe mortal va a ser hacia la cabeza, ¿no? Pero no está hablando otra vez literalmente, sino que está hablando de cosas que van a pasar más adelante. O sea, va a haber guerra, continuamente guerra, peleas. ¿Bien? ¿Entre quién? Entre la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente. Estos son las descendencias. Va a haber guerra entre dos descendencias continuamente. Eso es lo que dice. Guerra entre descendencias continuamente. Y si uno lee Génesis, es exactamente lo que va a ocurrir. Guerra y enemistades y peleas entre dos descendientes. Exactamente lo que está pasando entre Caín y Abel, que es la historia que sigue. Pero entonces ahora vemos en el verso 16, y ahora sí quiero que discutamos juntos, dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores. A ver, alguien que tenga otra versión que lo pueda leer, porque en otras aparece, acá no me aparece dolores de parto. ¿Alguien que tenga dolores de parto? ¿Qué dice? Sí. Bien. Ahora vamos a frenar ahí, pero después dice: y al hombre dijo: por cuanto has atendido la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo no comas de él, maldita será la tierra por tu causa, con fatiga comerás, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Digo dolor porque es el mismo dolor que aparece en el verso 16. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y abrojo te brotará y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que retornes a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás, ¿no? Bueno, hasta ahí vamos a analizar. Entonces, lo primero que vemos, o puntualmente, que es el centro de este párrafo, del 14 al 19, el centro es el verso 16 puntualmente, y dice: multiplicaré en gran manera tus dolores o los dolores de parto. Con dolor parirás los hijos y tendrás deseo de tu marido, pero él te dominará. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir este pasaje? A ver, ¿qué piensan? Multiplicaré los dolores de parto. ¿Qué es esto? Bueno, el marido tomará, eso es claro, en la segunda parte del verso 16. Tendrás deseo de tu marido, pero él te dominará. Pero vamos por parte. Multiplicaré los dolores de parto. Bien, va a ser complicado ser padre y va a tener dolor en el parto. Ajá, Ricardo dice que para dolor de parto en el original hebreo no se usa esa palabra.
Bueno, entonces, porque, a ver, no hemos dicho durante mucho tiempo que esto es dolor en el parto, y claro, uno dice, cierto, el parto es dolorosísimo, uno no lo ha experimentado, pero las mujeres todas dicen que es un dolor muy fuerte, ¿no? Entonces, está claro, acá dice dolor de parto, perfecto, se terminó la historia, seguimos, ¿no? Y después dice al hombre, bueno, con transpiración vas a ganar el pan de todos los días. Bien, pero la pregunta es qué tipo de dolor, ¿no? Sí, Cris. Ujú. Bien. Bien, o sea, Cris está diciendo como que esto es un inicio de, a partir de acá, es algo que va a ocurrir a medida que va pasando el tiempo. Ahora, exacto, como consecuencia del pecado. A ver, pero primero, tenemos que analizar cuál es la palabra dolor. Y acá tenemos dos. Hay una versión que dice, multiplicaré los dolores en el parto, con dolor parirás a tus hijos. Entonces tenemos dos veces la palabra dolor. La primera es, ahí está escrita, itzabón, media rara. La primera palabra de dolor es itzabón en Génesis, que significa preocupación. Y es la misma palabra, por eso yo leí dolor en el 17 cuando dice, con dolor, ¿no? Comerás de ella todos los días de tu vida. Con dolor, es la misma palabra. Esa palabra en realidad aparece por única vez acá, pero la palabra que sigue, que es etzeb, que es y darás a luz a tus hijos con dolor, es la misma raíz de la otra palabra, son familia, digamos. Ahora, ¿qué significa ese dolor? Miren, hay un pasaje en Génesis, no lo busquen porque creo que está en la pantalla, si no se los leo yo. No está en la pantalla. Génesis 5, 29 dice, y llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del dolor o de la fatiga de nuestras manos, de la tierra que maldijo el Señor. Es decir, esta es la misma palabra, etzeb, del dolor de nuestras manos. Y ahora sí, en la otra pantalla, aparecen otros pasajes donde aparece la misma palabra, y fíjense la connotación. Dice, Génesis 6.6 dice, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Esa es la palabra, etzeb. No tiene nada que ver con el dolor de parto, ¿no? Entonces dijo, voy a borrar la tierra. Bueno, y sigue el pasaje, pero quiero avanzar rápido. Génesis 34.7. Cuando los hijos de Jacob regresaron del campo y oyeron a aquellos varones, y lo oyeron, aquellos varones se indignaron, es decir, se entristecieron, esa es la palabra, etzeb, se indignaron, sintieron dolor, y se enardecieron en gran manera porque habían hecho vileza a Israel, bueno, eso cuando violaron a la hija de Jacob. El 1 de Samuel 20 dice, enfurecido Jonatán se levantó de la mesa y no quiso tomar parte en la comida del segundo día de la fiesta. Estaba muy etzeb, afligido, porque su padre había insultado a David. Y en 2 Samuel lo mismo. Cuán acongojado, cuán etzeb está el rey por su hijo. Ven que esta palabra dolor, que acá está traducida como un dolor en el parto, me confunde porque dolor y parto, yo enseguida estoy vinculando que es un dolor al parir. Es un dolor físico. Pero esa palabra que se repite en muchas, creo que 62 veces en la Biblia, no tiene nada que ver con el dolor físico. Es dolor emocional. Es un dolor emocional. Entonces, ¿qué significará la palabra en el parto? ¿Será en el parto? ¿Será en el momento de que el niño está saliendo?
Preocupación. Ese dolor emocional Ujú. que va hacia el hijo está ligado más al corazón de la madre que era del padre, porque el hombre es el proveedor y eso está ligado al corazón de él para siempre. Bien. En cambio, a la madre, a la mujer, está ligado los hijos. Neila, para los que no escucharon, Neila está diciendo que hay como un dolor emocional en la concepción, desde la concepción, y que está ligado, para Neila, está ligado puntualmente a la madre, ¿no? Como lo otro del sudor de la frente está ligado al varón. Yo no sé si esa es la idea que está queriendo, si está queriendo ligar una cuestión de género, o sea, a la mujer y al hombre, pero sí es cierto que la mujer tiene obviamente es una situación totalmente distinta porque lleva a su hijo, lo concibe y lo lleva dentro de su vientre y después lo da a luz y hace todo el trabajo de lo que significa, ¿no? Pero, ¿qué será en el parto? Miren, ahí en la pantalla tengo otra definición, creo que es en el parto. Y esa palabra en el parto se usa una sola vez, puntualmente otra vez. Eraión aparece una sola vez, pero Ará, que es la que sigue, es la familia. Y fíjense que es la que dice en Génesis 4.1. Conoció a Adán, a su mujer y Eva, conoció a Adán, a su mujer Eva, y concibió, esa es la palabra, y dio a luz a Caín. Entonces concebir, después en Génesis 16 lo mismo. Y él se llegó a Agar y concibió. No está hablando del parto, está hablando del momento de quedar embarazada. Y fíjense en Génesis 19 también, cuando las hijas de Lot hacen este pacto, hacen un pacto ahí, las dos hijas, negativo, para acostarse con su papá y tener descendencia. Así las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. Esa es la misma palabra. Quedaron embarazadas. No está hablando del parto, está hablando de la concepción, del momento de quedar embarazadas. ¿Siguen? ¿Por qué decimos esto? Porque es la misma palabra que más adelante se está traduciendo de otra manera. Entonces, miren, vamos a volver a hacer un repaso. Sí, sí. Uh-huh. 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 Lo que pasa es que alegórico no existe, no puede haber, lo que dice Manuel es que hay dos posturas, son muy marcadas, una literal y otra que trata de encontrarle lo que hay detrás de la literalidad. Yo creo que no son contrapuestas. Ahora, si decimos que Génesis es alegórico, que es la palabra que usó Manuel recién, ahí sí no podríamos coincidir de ninguna manera. Lo que pasa es que alegoría
es muy fuerte, o sea, es muy fuerte en el sentido, podríamos decir que esto es todo un invento. Ahí está, bueno, eso hasta podríamos decir que también es literal, porque la literalidad es una descripción o una definición que nosotros le ponemos, pero uno podría... bueno, podría ser una especie de metáfora, sí, podría ser una especie de metáfora. Pero lo que nosotros tenemos que comprender, cómo es que ellos se escribieron en el momento que fue escrito. Porque si nosotros queremos encontrar respuestas del siglo XXI, 2022, con mi cabeza cultural, leyendo este pasaje y tratando de encontrar respuestas de algo que yo tengo hoy en día, porque eso hacemos todo el tiempo, queremos encontrar respuestas de hoy en un libro que fue escrito 4.000, 5.000 años atrás. Es imposible. Entonces nosotros tenemos que tratar de, cuando están diciendo frases como del polvo eres, al polvo volverás, se está hablando de la mortalidad humana, de la insignificancia, como se llama recién. Cuando dice polvo comerás todos los días, no está hablando de que la serpiente está comiendo polvo. Ni siquiera está hablando de que es una serpiente literal, pero no está haciendo referencia a la serpiente, sino a lo que representa la serpiente en ese momento. Entonces cuando uno analiza el contexto cultural de ese momento, las piezas se encajan muy bien. Por eso cuando nosotros leemos acá, multiplicaré en gran manera los dolores de parto, acá puntualmente hay para mí un problema no de cultura, sino de traducción. O sea, traducir dolor en el parto no es lo mismo que traducir dolor en la concepción. Porque fíjense que esto tiene una conexión, por eso decíamos, por eso no estamos tratando de interpretar algo fuera de cualquier contexto. Fíjense lo que le dice Dios a Adán y Eva en Génesis 1:26. Y los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicados. Estas dos palabras aquí están unidas. Fructificar y multiplicar. ¿Fructificar de qué? ¿Qué es lo que tiene que fructificar? La tierra. La tierra tiene que fructificar. ¿Y qué es lo que tiene que multiplicar? El vientre de Eva. Sí. Sí. Bien, Marcela dice que empieza como a comprender que el dolor no tiene que ver con el parto en sí, sino con la concepción, o sea, con el tener el hijo, con el sentimiento de preocupación de lo que es traer un hijo al mundo, qué va a ocurrir con nuestros hijos, si se llegan a morir, si no se les llega a pasar algo, y esa preocupación eso sí es real. Pero por eso yo decía, si Dios le dice en Génesis 1:26, ustedes tienen que fructificar, o sea, la tierra tiene que producir, y ustedes tienen que multiplicarse, o sea, el vientre tiene que producir. La consecuencia, decía, de haberse alejado de Dios es que la tierra no fructifica y el vientre no fructifica. Es tan sencillo como eso de vincular. Si Dios dijo que la bendición era, estar con Él era fructificar la tierra y multiplicar el vientre, la consecuencia de estar lejos de Él es no fructifica la tierra, no fructifica el vientre. Bueno, Isabel dice que ella pensaba que estaba ligada a la esterilidad. Y es exactamente eso. Ahora vamos a ver, miren, ahí en la pantalla van a aparecer varios pasajes de lo que estamos hablando de... miren, a ver si aparece... Ahí está. Miren, Génesis 21 dice, Sara quedó embarazada y dio a Abraham un hijo en su vejez. Perdón, esto no, más adelante, porque esto todavía está atado lo del parto. Ahí está, miren.
Génesis 30 dice, cuando Raquel se dio cuenta de que no le podía dar hijos a Jacob, o sea, no tenía fruto en el vientre, tuvo envidia de su hermana y le dijo, dame hijos, si no me los das me muero. ¿Ven este dolor? Pero Jacob se enojó muchísimo con ella y le dijo, ¿acaso crees que soy Dios? Él es quien te ha hecho estéril. Verso 7, después Bilha, la criada de Raquel, quedó embarazada otra vez y dio a luz un segundo hijo de Jacob. Y Raquel dijo, he tenido una lucha muy grande con mi hermana, pero he vencido. Lea, verso 9, al ver que ya no podía tener hijos, tomó a su criada, Silpá, y se la entregó a Jacob por mujer. Y esta le dio a Jacob un hijo, entonces Lea exclamó, ¡qué suerte! Por eso la llamó Gad. La criada de Lea le dio un segundo hijo a Jacob. Lea volvió a exclamar, ¡qué feliz soy! Las mujeres me dirán que soy feliz, por eso lo llamó Aser. Lo que está pasando acá es lo mismo que está pasando en Génesis 3. Hay peleas, enemistades, dolor en la concepción, peleas por los hijos, esterilidad. Exactamente eso es la narrativa. Es vincular lo que está ocurriendo. Y hay otro pasaje que sigue, creo. Ahí está, Génesis 16. Dice, Sara le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril. Por lo tanto, ve, acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. No puedo no tener hijos, no puedo no tener, ¿entienden esto, no? Es un dolor muy fuerte la esterilidad, porque la bendición está atada a un vientre que produce. Entonces Abraham aceptó, bueno, fíjense lo que dice verso 3, y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, la egipcia, tomó esto de, ¿no? Eva, tomó su sierva, la dio por mujer a su marido, y él se llegó a Agar y concibió, esa es la misma palabra. Sin embargo, cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Qué está pasando acá? O sea, ella concibe y empieza a tenerle odio a su criada. O a su señora. Exacto. Agar queda embarazada y le empieza a tener odio a Sara. ¿Por qué? Exacto. Ven que esto es el mismo ritmo que tiene Génesis 3 cuando dice, va a haber enemistad entre ustedes, no va a haber hijos y demás. Y después dice, entonces dijo Sarai a Abraham, mi afrenta sobre ti. O sea, se la agarró con Abraham. Pero si vos tuviste la idea, ¿no? Yo misma puse a mi sierva a tu disposición y al ver que esta, que está, embarazada, me mira con desprecio. Juzgue Dios entre yo y tú. O sea, ahora le dice Sara a Abraham, elegí entre nosotros dos. Pero si la idea la tuviste vos. Entonces, pasan varias cosas. Dice, bueno, no le quería leer todo, pero vamos a tener que leer todo. Y dijo Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Entonces Sarai la afligió. ¿Ven? Sarai la afligió y ella huyó de su presencia. ¿No? Y bueno, después termina, pero miren, termina, su mano estará contra todos y la mano de todos contra él. Y vivirá enfrentado a todos sus hermanos. ¿Ven que la narrativa me está contando de que hay peleas entre maridos, peleas entre mujeres, peleas entre hermanos, enemistad, guerra, esterilidad, no hay fruto? ¿Por qué Abraham desciende a Egipto? Porque hay hambre, porque la tierra no fructifica. Entonces me tengo que ir a otro lado. ¿Por qué Noemí, con su esposo y sus dos hijos, se van a otra tierra de Moab? ¿Por qué? Porque hay hambre. Eso es narrativa, es decir, darme elementos que me van a ayudar para después poder comprender lo que sigue. Entonces, cuando yo leo que había hambre en la tierra, entonces, claro, ahí estoy entendiendo cómo era la condición espiritual de ese momento. Cuando me dice que vos vas a ir a la tierra prometida, donde fluye leche y miel, donde no haces absolutamente nada y esto fructifica, ¿qué me está diciendo? Que esa es la tierra que Dios promete, donde está la bendición, donde hay fructificación. Y después más adelante en el Nuevo Testamento nosotros vamos a ver los frutos del Espíritu. Y cuando dice unidos a mí, si no están unidos a mí, no pueden hacer nada. Ustedes son los pámpanos que están atados a la vid y separados de mí no pueden fructificar. Entonces eso es lo que está planteando. Pero necesito avanzar porque si no, no vamos a llegar. Entonces lo que está planteando en el verso 16 es,
Ahora, la condición en la que estás ahora, que has rechazado, la consecuencia de haber rechazado la sabiduría de Dios, hay dolor en la concepción. Vas a sentir preocupación por concebir. Y si no concebís, si hay esterilidad, porque la mayoría de las mujeres en el Antiguo Testamento que tienen que ver con la descendencia, son estériles. Son estériles. Ana, ¿recuerdan a Ana? Que está casada con Elcana. Elcana son dos mujeres. Exacto, la mamá de Samuel. Y Ana, ¿qué decía? Estaba, pero algunos interpretan hasta en una situación de depresión por no tener hijos. Y Elcana le dice, pero no te sirvo yo, salí de acá. Yo quiero hijos, no te quiero a vos, quiero hijos. Desesperada por tener hijos. Porque no fructifica el vientre. Entonces, Raquel y Lea se pelean porque una fructifica y la otra no. Sara no fructifica. Y es todo el tiempo mujeres que no fructifican, después se pelean entre... miren, Rebeca, ¿qué era? Otra vez estéril. Y Dios le dice, ¿no? ¿Y cómo se tratan entre Rebeca e Isaac? ¿Se llevan bien? Parece que no. Porque la mamá, Rebeca, le dice a su hijo Jacob que engaña a su padre. Su padre, que amaba más, un padre amando más a un hijo, que amaba más a Esaú, quiere darle la bendición y le erra. Y estos dos hijos nacen agarrados del talón, esta es la frase, se pelean en el vientre, ya desde el vientre están peleando. ¿Ven la imagen de esta narrativa? Del dolor en la concepción, desde la concepción, es un dolor de una preocupación por los hijos. Entonces nacen y se pelean, y los padres se pelean, y no puedo tener hijos. Es exactamente lo mismo, está repitiendo la historia. Esa es la consecuencia de haber rechazado la sabiduría de Dios. Entonces cuando nosotros leemos Génesis 3:16, está diciendo así: voy a multiplicar en gran manera los dolores, la preocupación por la concepción. Con preocupación vas a tener hijos. Y ahora viene la segunda parte, y no vamos a llegar con todo lo que tenemos, pero dice, tendrás deseo de tu marido, pero él te dominará. ¿Esto es positivo o negativo? O sea, dice, vos, mujer, tendrás deseo por tu marido, pero él te dominará. ¿Esto es positivo o negativo? Algunos me dicen positivo. Para el hombre positivo. ¿Esto es positivo o negativo? Problemas en el matrimonio, eso nunca lo escuchamos, ¿no? Problemas en el... ¿Qué pasó acá? Consecuencia. Ahí está. Exacto. Si viene hablando de cuestiones negativas, ¿por qué ahora tomaría algo positivo? No, aquí está Dios manifestando de que el hombre va a ser la autoridad de la casa y la mujer. No dice nada de eso. ¿Por qué sacamos esa conclusión? ¿Cómo? Una cosa personal no, Carlos. Pero, a ver, dice, tendrás deseo de tu marido, pero él te dominará. ¿Saben lo que está diciendo? No tenemos tiempo para profundizar, pero vos vas a querer estar por encima de tu marido, pero tu marido va a estar encima tuyo. O sea, va a haber una pelea, una enemistad entre partes. Es decir, no es de ninguna manera positivo, es totalmente lo contrario, es negativo desde donde lo mires. Es decir, si va a haber enemistad, exactamente, enemistad, hay guerra. Tu deseo será para tu marido, pero él te dominará. Va a haber competencia, y es exactamente lo que vamos viendo a través de la narrativa. Miren, hay una reversión de esto, vamos a Cantar de los Cantares. Capítulo 7. Vieron que no leemos mucho Cantar de los Cantares, pero es un libro precioso. Bueno, todos los libros de la Biblia son iguales, ¿no? Pero este habla puntualmente de la relación entre un hombre y una mujer. Lo que es, y acá no hay
no hay diferencias. Esas diferencias que a veces hacemos nosotros, ¿no? Y eso es lo que discutíamos cuando hablamos de 1 Timoteo 2, de que la mujer tiene que estar ahí más bajo. Absolutamente nada. No hay ninguna diferencia. Y Cantar dice, el verso 7:10 dice, miren, dice la mujer, yo soy de mi amado y hacia mí él tiende su deseo. Adivinen qué palabra es traducida como deseo acá. Sí, pero ¿con qué tiene que ver? Que acabamos de leer. Dice, tendrás deseo de tu marido, pero él te dominará. Tendrás deseo de tu marido, es la misma palabra, deseo de tu marido en el original, digo, no, obviamente en español sí. Tendrás deseo de tu marido, pero él te dominará. Este deseo, en este contexto, es negativo, porque yo quiero a mi marido, pero mi marido se aprovecha de mí. Acá está diciendo, yo soy de mi amado, y hacia mí él tiende su deseo. Este deseo es positivo. Y miren esto, ven amado mío, salgamos al campo. ¿Recuerdan a dónde aparece esta frase salgamos al campo en Génesis? Caín y Abel. ¿Para qué dice Caín y Abel? Salgamos al campo. Ajá. Miren la reversión. Salgamos al campo, ¿para qué? Acá. Acá. ¿Para qué salimos al campo? Bueno, tendremos que leer todo el contexto, pero si dice yo soy de mi amado y él tiene su deseo hacia mí, yo le digo salgamos al campo, pernoctemos, durmamos. Es amor. ¿Ven la diferencia? Esta es la reversión de redención de la frase de Génesis 3. Es la misma, usa las mismas palabras que Génesis, las mismas. Entonces la idea es que cuando yo lea Cantar de los Cantares, recuerdo dónde aparecieron estas palabras, en el hebreo, ¿no? Aparecen en Génesis 3. Claro, y ahí empezó la guerra entre el marido y la mujer. Pero en Cantar de los Cantares, ahora ahí, que es una imagen de Cristo y la Iglesia, donde el hombre disfruta de la mujer disfruta del marido, y dice salgamos al campo, no para acuchillar al otro, sino para disfrutar en amor una relación. Entonces lo que se está rompiendo en Génesis 3:16 es un vínculo, es una relación. Empieza la preocupación porque los vínculos no son sanos. Entonces, claro, volvemos a Génesis 3. Con dolor parirás a los hijos, tendrás deseo de tu marido, pero él te dominará. Ahora hay una guerra. Verso 17. Por cuanto has atendido la voz de tu mujer, y acá no es, otra vez, no es peyorativo al género mujer, sino es como no atendiste mi voz, y sí atendiste la otra voz de otra persona, has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comas de él, maldita será la tierra por causa tuya. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea, la preocupación por la fructificación de la tierra. Si la tierra no fructifica, yo no puedo comer. Entonces, voy a tener preocupación porque esto no ocurra. Abraham tiene preocupación, por eso desciende a Egipto. Noemí con su familia se van a Moab porque hay hambre. ¿Por qué termina Jacob y sus 12 hijos en Egipto? Por el hambre. Es la misma idea siempre. Hay una tierra que no fructifica. Dice, espino y abrojos te brotará y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que retornes a la tierra. Y yo creo que puse algunos pasajes. No tengo pasajes, pero mire, le voy a leer esto. Hay una cuestión que tiene que ver con las relaciones, ¿no? Esperen que lo encuentro. Fuera del Edén, la humanidad se reduce a tener que trabajar, esforzarse para que, porque miren esta imagen, o sea, el hombre se va a terminar transformando en el polvo de la tierra. Es decir, si no fructifica,
Es como si la tierra empiezo a ver una enemistad entre el hombre y la tierra. ¿Me siguen? O sea, hay una enemistad, o sea, porque yo la trabajo, pero ella no fructifica, y si no fructifica, y es más, yo salí de la tierra y termino muriendo y yendo al polvo de la tierra. Es la misma imagen. O sea, yo estoy como peleando, ¿no? Y en Hebreos 6, verso 7, no lo busquen, yo se los leo. Miren lo que dice, hablando de otra cuestión, pero va a comparar la tierra. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces viene sobre ella, produce cosecha provechosa para aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios, ¿no? Tiene lluvia, ¿no? Produce cosecha y es cultivada, entonces recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es descalificada y está cerca de maldición, cuyo fin es ser quemada. ¿Ven? Es la misma idea. O sea, esto es Hebreos, ¿eh? Ni cerca estamos de Génesis. Es Hebreos. Entonces el escritor está usando esta misma imagen que nos provee la información el escritor de Génesis. El escritor de Génesis me dijo que la maldición está vinculada a algo que no fructifica, ni el vientre ni la tierra. Y Hebreo, cuando quiere usar la figura de la maldición y la bendición, me va a usar esta misma figura. La tierra que no produce frutos, o la tierra que sí produce frutos, que recibe la lluvia, que es cultivada y uno puede sacar provecho en el buen sentido de la tierra, ¿no? Entonces, para terminar, porque ya estamos en hora, lo que está expresando, fíjense cómo todo tiene que ver, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu semilla y la semilla de ella. Y acá, a ver, le estoy adelantando lo que vamos a ver más adelante, pero para que se entienda. ¿Quién es la semilla de la serpiente? De la serpiente. ¿Quiénes son las descendencias de la mujer? No la descendencia. ¿Quiénes son las descendencias de la mujer ahí enseguida? La humanidad. Por ejemplo, denme un nombre. Caín y Abel, ahí está. Vamos a poner Caín y Abel. ¿Quién es la descendencia de la mujer? Entre Caín y Abel, ¿cuál de los dos es la descendencia de la mujer? Abel. ¿Quién es la descendencia de la serpiente entre Caín y Abel? Está claro eso, ¿no? Eso es lo que me quiere mostrar la narrativa. Que ahora va a haber descendientes que van a ceder ante la tentación de la serpiente. Porque eso es lo que vemos en capítulo 4. Dios le dice, el mal está a la puerta. No le des lugar, porque si le das lugar te transformás en descendiente de la serpiente. No está diciendo así, lo estoy parafraseando, ¿no? Entonces, claro, si yo le doy lugar al mal, me transformo en un agente de alguien que está queriendo hacer daño. ¿Cómo hizo la serpiente? Me identifico con la serpiente, soy descendiente de la serpiente. ¿Recuerdan cuando Jesús le dice a los fariseos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo? ¿Era cierto eso? ¿Qué está diciendo ahí Dios cuando le dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo porque es homicida desde el principio y habla mentiras continuamente? Porque ustedes se están identificando con alguien que miente, que es homicida y demás. Entonces, Caín se está identificando con la serpiente, porque es homicida y es mentiroso. Y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, nosotros ahora vamos a ver en la... ¿Cómo? No entendí la pregunta, que ser hijo de la... Bueno, sí, podríamos decir que en realidad es así. La descendencia de la serpiente está como figurada en el relato como alguien que cede ante lo que hizo la serpiente, que se engañó. El ser humano. El ser humano que cede ante esto, ¿no? Entonces en la narrativa yo voy a ver personas que ceden y hay momentos que personas que no ceden a la tentación. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a ver que hay enemistad entre dos simientes y hay pelea. Entonces es lo que me está adelantando Génesis 3:15. Pondré enemistad, pero después me va a hablar de que una descendencia, o sea, el descendiente, que es Cristo, va a matar ¿a quién? ¿A la simiente? A la serpiente. ¿Se entiende? O sea, hay dos descendencias hasta que aparece una
que termina derrotando el poder de la maldad que es la serpiente, para que deje de tener el poder que tiene. Esto es narrativa. Tenemos que ver qué es lo que significa para ellos, no para mí hoy 2022, para ellos, y después obviamente cómo lo puedo aplicar. Entonces hay dos descendencias que están peleando continuamente, entonces la mujer ahora le dice, por haber rechazado la sabiduría vas a tener continuamente dolor en el parto, preocupación, y el hombre va a tener preocupación porque no va a fructificar la tierra, porque te va a producir espinos y cardos. Entonces hay fíjense, empieza una lucha, eso es lo que me está diciendo. Empieza una lucha y vamos a tener que pelear entre maridos, entre hijos, entre tierra y hombre, creación y hombre. Por eso después Romano va a decir que la creación gime a una con dolores de parto, usa la misma frase, dolores de parto, porque necesita recibir la redención. ¿Ven? Usan todos las mismas imágenes, porque las sacan de esta biblioteca de imágenes que es Génesis. Entonces ahora espino y abrojo te brotará, comerás hierba, vas a transpirar para conseguir, porque polvo eres y al polvo volverás. Esta es la consecuencia de haber rechazado la sabiduría. No fructifica el vientre, no fructifica la tierra, hay dolor, hay preocupación, hay enemistad, se pelean, se odian. Pero, y lo vamos a ver en la predicación, hay alguien que viene a solucionar todo esto. Y no estoy hablando exclusivamente de Jesús, lo que hizo en la cruz, sino todo lo que viene diciendo desde la historia. Y vamos a ver que la ley está vinculada a cómo yo puedo amar al otro. Si el pecado produce enemistad, el deseo de Dios es reconciliar. ¿Ven? Eso lo vamos a ver ahora. Pero lo que nosotros estamos tratando de que podamos comprender es cuál es el mensaje que hay realmente en Génesis. Yo no puedo ir con mi cabeza cultural de 2022 a tratar de encontrarle que acá está diciendo. Yo lo que tengo que tratar es ver cómo ellos pensaban y cómo está esto interconectado una cosa con la otra para sacar esta conclusión. Oramos y seguimos después. Señor, te bendecimos, te agradecemos porque tú no eres como nosotros, porque nosotros hemos peleado desde el principio, hemos generado guerras, discusiones, enemistades, pleitos, ira, contiendas. Esos son los frutos de la carne. Pero el fruto de tu espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es tratar bien al otro, porque tu amor no guarda rencor, no tiene envidia, no es ansioso, no se envanece, no busca lo suyo. Así es tu amor, Señor. Nuestro amor ha sido como el que vemos en Génesis 3:16 en adelante, lleno de competencia, de buscar lo suyo propio, de pensar en uno mismo. Señor, queremos identificarnos. Somos hijos tuyos porque nos identificamos con vos. No queremos identificarnos con la serpiente, no queremos que nos pase lo que le pasaba a los fariseos. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, que es homicida y que es mentiroso desde el principio. Señor, queremos identificarnos, queremos comprender el pacto que tenemos con vos e identificarnos y mostrar tu carácter a otros, mostrar tu persona a otros. De eso se trata. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.